Sanabria, el magistrado Alberto Gándara y cerramos con la magistrada Mónica Valencia. Excelente. Igual lo voy repitiendo a lo largo de que vayamos anunciando cada uno de los órdenes. Nada más silencio y le pregunto a Arturito si ya estamos en línea. Gracias y en breve iniciamos. Listo, ya estamos al aire. Perfecto. Ok, listo, pues vamos a empezar. Entonces, voy a presentar el evento. Queridos amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Soy la doctora Liz Padilla, en nombre de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México y de todas mis autoridades, nuestro director, el doctor Martínez Justo, así como de nuestro jefe de división, el maestro Caldera, nuestro jefe de departamento, el maestro, ya se me olvidó el nombre de mi jefe. el maestro Mellado, el maestro Javier Mellado, y así como de la subjefa de división, la licenciada, la maestra Lidia Chávez Fonseca. Les damos la más cordial bienvenida a este evento maravilloso que se va a tratar específicamente de un concepto en el derecho disciplinario, que es la ilicitud sustancial. Una pregunta: ¿viola derechos humanos? Ok, entonces en ese sentido le doy el uso de la voz a quien va a ser la persona que va a dirigir este evento, Julio Ramírez Oyamel, alumno de 10º semestre de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Adelante, Julio, por favor. Gracias, doctora. Pues bienvenidos nuevamente a la mesa de debate, la ilicitud sustancial en el derecho disciplinario, viola derechos humanos, para lo cual nos acompañan grandes expertos que de verdad estamos muy agradecidos como alumnos por acompañarnos en distintos ya foros que hemos hecho a lo largo de esta cuarentena a través de este medio virtual y por compartir todos y cada uno de sus conocimientos y brindarnos un poco de su tiempo. Recordando que estos foros tienen un fin meramente académico para todos los estudiantes e interesados en temas de trascendencia en materia disciplinaria que en los últimos años han trascendido en su importancia y que reiteramos el agradecimiento verdaderamente a todos y cada uno de los panelistas que nos acompañan por hacer su quehacer no solo desde su área, sino también para contribuir con la academia. Y bueno, pues les voy a platicar acerca de la dinámica del día de hoy, del debate del día de hoy, que va a consistir en lo siguiente. Vamos a lanzar una pregunta general. Esta va a ser contestada por todos y cada uno de los panelistas aquí presentes. La pregunta es: ¿qué es la ilicitud sustancial? Y vamos a iniciar la pregunta para el tiempo. Tienen un tiempo de 5 minutos para efecto de que puedan darnos una respuesta a esta pregunta, cada uno de los panelistas, en el orden en el que yo les vaya dando el uso de la voz. Les pedimos que por favor se atengan a los 5 minutos, ya que también vamos a pedir la ayuda de los compañeros de la plataforma para que nos guíen con los micrófonos. Posterior a que se les dé resolución y que todos los participantes hayan contestado la pregunta general, vamos a abrir el debate. Personas que nos acompañen aquí, personas que están a los grupos de la doctora Liz y que también están sumamente interesados en estos temas. Pues vamos a iniciar con la pregunta general y vamos a empezar con el doctor David Roa, colombiano, especialista en Derecho Disciplinario en Colombia. Bienvenido y gracias por estar aquí, doctor David Roa. Adelante. Corre tiempo. Gracias, Julio. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan en este evento virtual, cerca de 55 personas, y un cordial saludo y fuerte abrazo a todos los que me acompañan en este evento, y agradecido de antemano con la doctora Liz Padilla, nuestra amiga, por invitarme a un evento más organizado por la distinguida Universidad
de México. Un tema que sin duda nos ha convocado y que nos ha llamado mucho la atención desde Colombia es el hecho de que se afirme que la ilicitud sustancial vulnere los derechos humanos. El concepto de ilicitud sustancial en Colombia, y acogiendo lo dicho por la Corte Constitucional colombiana, es un concepto que no solo opera como una limitación constitucional del derecho disciplinario, sino también como una exigencia prevista por el legislador para la existencia de falta disciplinaria. De hecho, en el artículo 5 de la Ley 734 de 2002, que estará vigente hasta el próximo 1 de julio, se desarrolla este principio rector y elemento de la responsabilidad disciplinaria de la siguiente manera. En el artículo 5, abro comillas, la falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna. Cierro comillas. Este desarrollo legal que tiene en la actualidad el principio rector y licitud sustancial ha dado un giro muy importante en la reforma que entrará en vigencia el próximo 1 de julio, que es el Código General Disciplinario, cambiando la redacción misma de su desarrollo, pero también dándole un sentido totalmente distinto a la categoría dogmática o elemento de la responsabilidad para efectos de lo que en última se afecta con el incumplimiento del deber funcional. En ese sentido, y en palabras de la Corte Constitucional, lo que se exige es que la conducta de la cual se predique ese juicio de desvalor deba estar necesariamente vinculada con la afectación del deber funcional. Es decir, el deber que incumple el servidor público debe estar atado o unido a la función. De lo contrario, no se cumpliría la exigencia de la ilicitud sustancial. En caso de que no se acredite esto último, se estará ante un exceso en el poder del derecho disciplinario, es decir, arbitrariedad. Y por esa misma razón, ante una declaratoria de responsabilidad disciplinaria ilegal o inconstitucional. De tal manera que lo que resulta violatorio o lo que eventualmente resultaría violatorio de los derechos humanos es la inexistencia de la ilicitud sustancial. En el derecho colombiano es un principio rector que ha sido ampliamente desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y por la doctrina. Hay dos sentencias muy importantes en Colombia que sugiero que las lean. Es la sentencia C948 del año 2002 y la otra es la C452 del año 2016, que si bien guarda una relación directa con esta categoría para efectos de la responsabilidad disciplinaria de los miembros de la Policía Nacional, también lo desarrolla de una forma impecable, acudiendo también al concepto de antijuridicidad disciplinaria, lo cual difiere de manera importante y sustancial con lo que en materia penal se denomina antijuridicidad, ya sea material o formal. Categorías que son totalmente distintas en Colombia para efectos de la declaratoria de responsabilidad en cada uno de los ámbitos del derecho sancionatorio. Me refiero puntualmente al derecho penal y al derecho disciplinario. Perfecto, muchas gracias. Continuamos con el doctor Mario Daza, especialista en Derecho Disciplinario Colombiano. Adelante, doctor. Bueno, bienvenido. Buenas noches a todos y gracias por la invitación, doctora Padilla, doctor Gándara y todos los aquí presentes. En consonancia con lo que ha dicho el doctor David, sigo su estructura conceptual en el sentido de que la ilicitud sustancial no viola derechos humanos, todo lo contrario. El principio, si vamos al principio del ilicitud sustancial, está encaminado más que todo a la valoración de lo que llaman antijuridicidad de la conducta disciplinaria. ¿Con qué propósito? Con el propósito de establecer si un comportamiento de un particular que cumple funciones públicas o un servidor público corresponde en sí a los deberes
que la Constitución o la ley le ha impuesto en razón de que de su naturaleza, de su cargo, y así determinar si verdaderamente ha transgredido estos deberes funcionales y los fines del Estado. Entonces, todo lo contrario, la licitud sustancial es, digamos, va en favor de los derechos humanos. En este sentido, tenemos obviamente la discusión de lo que se ha planteado dentro de la dogmática del derecho sancionatorio, de las diferencias entre el derecho administrativo, el derecho penal y el derecho disciplinario como tal. Tenemos que dentro de la dogmática del derecho disciplinario, muchos autores han hablado aquí en Colombia, por lo menos de los que se consideran penalistas disciplinaristas o administrativistas disciplinaristas o propiamente dicho disciplinaristas, es que dentro de la estructura disciplinaria es totalmente distinto hablar de antijuricidad como de ilicitud sustancial, aunque se plantee bien como un término conceptual o no, o bien terminológico, aunque para algunos puede ser lo mismo. En el derecho penal tradicionalmente vemos que se estudia un conjunto de normas jurídicas en la aplicación de penas y medidas de seguridad como principales consecuencias jurídicas, mientras que en el derecho disciplinario, como vemos, se habla de un ilícito, mientras que en el derecho penal de un injusto. Entonces, el derecho disciplinario, en virtud de este principio de ilicitud sustancial y como categoría dogmática, no viola los derechos humanos y es, por tanto, la brújula para establecer cuándo un comportamiento de un servidor público tiene el carácter de reprochable. Eso es lo que nos va a servir el ilicitud sustancial. Si en verdad el servidor público o el particular que cumple funciones públicas está cometiendo una falta disciplinaria, entonces se le debe aplicar en ese mismo momento el reproche y todo el conocimiento de la ley como tal. Si no, el operador jurídico disciplinario debe tener, digamos, puede inhibirse a proseguir con la iniciación del reproche disciplinario como tal. Por eso es importante ver el principio de ilicitud sustancial, porque nos va a particularizar todo este punto de vista para saber si estamos bien ubicados o no. En este sentido, ha habido, digamos, varias jurisprudencias conforme a lo que se ha hablado de la ilicitud sustancial, como lo que ha mencionado las dos sentencias de la Corte Constitucional del doctor David, pero entre ellas también el Consejo de Estado, que es la que conoce sobre digamos, hace el control integral de estos actos disciplinarios aquí en el país, habla de que por su parte la antijuricidad es descrita por la norma disciplinaria como ilicitud sustancial. O sea, la antijuricidad como se conoce en derecho penal es la ilicitud sustancial, pero la antijuricidad en sentido material, pero que viene propiamente dicho del derecho disciplinario y se traduce como una afectación del deber funcional sin justificación alguna. Por eso esta es una definición propia que tiene esta materia como tal y que lo diferencia obviamente del derecho penal y también, si se quiere, del derecho administrativo sancionador. Lo dejo hasta ahí. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Continuamos entonces con el maestro Sergio Rodríguez Prieto, responsable de la elaboración de la legislación penal del Estado de Aguascalientes. Adelante, doctor. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, buenas noches, donde se encuentren, un placer como siempre, un gusto el poder participar en esta clase de eventos que nos sirven a todos para avanzar en el desarrollo de la dogmática, en este caso de la dogmática aplicable al derecho disciplinario. Ya habíamos comentado en otras ocasiones y ya de alguna manera explicado lo que es la ilicitud sustancial, tema en el que definitivamente no soy experto, pero no hay necesidad de que yo diga algo más de lo que ya manifestaron quienes sí lo son. Pero ya habíamos manejado con anterioridad de las dificultades que tenemos para entender a plenitud la Ley General de Responsabilidades Administrativas en este país. ¿Por qué? Porque cuando se decide atacar de manera constitucional y de manera normativa el problema de la corrupción en México y se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, quienes se encargaron o el que se encargó de elaborar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, no sé si para bien o para mal, se recargó demasiado en el tema de lo penal. Que por otra parte, al momento en que esto se realiza,
Es claro que el tema de lo penal estaba en una etapa de transición bastante fuerte acá en este país, transición que lamentablemente tampoco ha tenido o ha llegado a buenas metas. Desde esa perspectiva, decíamos, la dogmática que sustenta o la dogmática que deberíamos utilizar para entender y por ende aplicar adecuadamente la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues nos quedaba muchísimo a deber. Y más, insisto, porque quien elaboró la normatividad se recargó demasiado en el tema de lo penal. Cuando de antemano debemos saber y debemos entender que son dos cosas totalmente diferentes, o por lo menos tienen que ser ahora dos cosas radicalmente diferentes. Ahora bien, desde la perspectiva de que la cuestión de la corrupción en este país está pues bastante complicada y de la necesidad de atacarla, entre comillas, de manera adecuada, por supuesto que no tenía que reforzarse el aspecto penal por la sencillísima razón de que el sistema penal no resuelve nada. Recordemos que el sistema penal está para aplicar las consecuencias jurídicas de orden drástico, de orden penal, aquel que es declarado responsable de la comisión de un delito. Pero el hecho de que se emitan sentencias condenatorias no cambia el estado de cosas, no modifica las circunstancias, no modifica los elementos, no modifica las formas de actuación general en esa área del comportamiento de los servidores públicos. Entonces, se necesitaba de otra respuesta, una respuesta jurídica válida. Por eso se supone se creó el Sistema Nacional Anticorrupción y por ende la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que, vuelvo a insistir, tiene problemáticas serias de aplicación porque su dogmática no le es propia. Ya en una ocasión discutíamos sobre incluso la necesidad de hablar de deberes jurídicos y de bienes jurídicos propios del derecho disciplinario, ajenos obviamente al tema de lo penal. Desde esa perspectiva, si se quiere encontrar respuesta dogmática fuera del país, fuera de la propia estructura de la ley, creo que estamos cometiendo otro error. Si ya de por sí estamos involucrados en una temática penal que no le corresponde al administrativo y que obviamente complica sobremanera su aplicación, el pretender sacar o el pretender interpretar o aplicar la norma a partir de conceptos y dogmáticas que técnicamente nos son ajenas, evidentemente no aplica sobremanera en nuestra normatividad. Sí necesitamos que ahora los expertos de esta área del derecho disciplinario vayan creando sus propias ideas, vayan creando su propia dogmática. De hecho, sabemos de alguna manera por las cuestiones de antecedentes históricos que la dogmática penal básica, entiéndase von Lis, aparece a partir del análisis de la norma. No es la dogmática la que crea la norma penal. La norma penal, al ser interpretada, genera esa dogmática. Conclusión inicial. ¿Queremos una dogmática del derecho disciplinario? Vayamos creándola a partir del análisis serio de la Ley General de Responsabilidades Administrativas aplicables en este país. Gracias por sus aseveraciones, maestro. Continuamos con el doctor Leandro Eduardo Astrín Bañuelos, director del Departamento de Derecho de la Universidad de Guanajuato. Adelante, doctor. Bienvenido. Muchísimas gracias, estimado Julio. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Saludo con muchísimo gusto a los distinguidos participantes en este panel. Es un gusto de nueva cuenta estar con todas y todos ustedes para seguir reflexionando en torno a estos temas que se encuentran entre una delgada línea de distinción del derecho penal y el derecho administrativo sancionador. La pregunta que se nos ha hecho es ¿qué es la ilicitud sustancial y si esta es inconstitucional o no?
yo creo que debemos de partir de una consideración. La institución, el concepto ilicitud sustancial es una construcción, como bien lo señalan, de la Corte Constitucional Colombiana, con la finalidad de ir conformando una dogmática propia para el derecho disciplinario. Y esa ha sido una tarea que ha preocupado tanto a administrativistas como a penalistas. Habrá que recordar que las normas del derecho administrativo sancionador, las normas del derecho disciplinario, pues también se encontraban en los ordenamientos penales, y ha sido los propios penalistas quienes desde principios del siglo pasado, pues empezaron a propugnar porque estas normas tuvieran una autonomía y entonces identificar la verdadera naturaleza de las mismas, si podríamos encontrarles una distinción cualitativa entre lo que son los ilícitos administrativos y los ilícitos de naturaleza penal. Y bueno, en esta búsqueda por parte de la dogmática tanto administrativa como penal, pues hemos encontrado posturas diversas. Por un lado, desde James Goldschmidt, que pretendió crear la rama del llamado derecho penal administrativo con total autonomía, hasta el propio administrativista Merkel, que llegó a afirmar que pues la única distinción era simplemente competencial, que el ilícito administrativo, incluido el ilícito disciplinario y el ilícito penal, solamente se distinguían por una competencia. La sanción administrativa es llevada a cabo por las autoridades administrativas y la sanción penal es impuesta por los tribunales jurisdiccionales, hasta encontrar ciertas posturas ya muy mayoritarias por parte de la doctrina penal que entienden que la distinción entre el ilícito administrativo y el ilícito penal es simplemente cuantitativo. Y aquí regresamos a una postura que ya hemos tomado anteriormente junto con la doctora Padilla. De hecho, actualmente estamos trabajando en un texto en el que pretendemos pues hacer una aportación para la distinción entre el ilícito administrativo y particularmente el disciplinario con el ilícito penal, y seguimos nosotros afirmando que el bien jurídico es el que nos va a dar la posibilidad de poder distinguir entre este tipo de ilícitos. Porque finalmente nosotros entendemos que la naturaleza de la infracción administrativa en cuanto a los elementos es similar a la infracción de naturaleza penal. Y entonces tenemos que buscar qué es lo que nos debe de llevar a estimar que un comportamiento debe de ser regulado por el derecho disciplinario, qué comportamiento debe ser regulado por el derecho administrativo sancionador y qué comportamiento debe ser regulado por el derecho penal. Entendemos que pues esto tiene que ir más allá de una mera distinción competencial. Sería muy riesgoso dejar al legislador, al solo capricho del legislador, la distinción entre qué sanciona el derecho administrativo, qué sanciona el derecho disciplinario y qué sanciona el derecho penal. Y en ese sentido, bueno, pues la pregunta es, ¿la ilicitud sustancial viola por sí misma derechos humanos? Pues habría que ser muy cautos en cuanto a esa afirmación, en el sentido de que quizá no baste con una ilicitud sustancial para que se justifique la imposición de una sanción administrativa. Creo yo que la sola ilicitud sustancial podría eventualmente ser constitutiva de violación a derechos humanos. Pero también hay que tomar en consideración algo que ha afirmado el maestro Sergio Rodríguez Prieto, y esto es fundamental. La dogmática, no solo la penal, ni la administrativa, ni la... 15 segundos. La dogmática jurídica se debe construir a partir del análisis de un ordenamiento jurídico concreto. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con la doctora Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria, doctora en Derecho por la UNAM y experta en el Sistema Nacional Anticorrupción. Adelante, doctora.
Muchísimas gracias, Julio. Y bueno, pues para mí un gusto y un honor compartir mesa con todos estos grandes expertos. Y bueno, pues específicamente la parte del tema de la ilicitud sustancial, para mí significó mucho desde una perspectiva de investigación y de operatividad del Sistema Nacional Anticorrupción desde el ámbito disciplinario por varias cuestiones. Como bien lo dijo Mario Daza y David Roa, queridos amigos colombianos y expertos en el derecho disciplinario, bueno, de acuerdo a la ley 734, artículo 5, la ilicitud sustancial, esta es ley de Colombia, ley colombiana, la ilicitud sustancial, bueno, pues deriva de 3 elementos, ¿no? En Colombia. En México me parece que no la tenemos, no existe esa ilicitud sustancial, quiero decirles, y ahorita les voy a decir por cuál es la razón. Los 3 elementos que prevé en el ámbito colombiano o en el derecho colombiano son específicamente la antijuricidad, entendida la antijuricidad como la conducta típica, ¿no? Contraria a derecho. Entonces encontramos elementos de tipicidad dentro de esta ilicitud sustancial en el derecho colombiano. La parte del deber funcional, ¿no? Que eso para mí es un elemento sumamente importante porque considero que muchos argumentos de los que se dan aquí en los debates, en las resoluciones e incluso en la conformación de los CIPRAS es este deber funcional también aquí en México, retomando las palabras del doctor Sergio Rodríguez Prieto, ¿no? Tratando de dogmatizar, ¿no? Un derecho disciplinario mexicano a través de otros tipos de derecho y que me parece que no es posible, por lo menos en México. Y no sé si en Colombia, ahorita, bueno, pues ya que entremos en debate, pues ya lo explico, que es el deber funcional, que significa la consecución de los fines que la consecución de los fines del Estado dependen específicamente del estricto y cabal cumplimiento de los derechos de las obligaciones, de los deberes del servidor público, ¿no? Entonces, esto implica específicamente que el servidor público debe ceñirse estrictamente al deber funcional, al deber operativo. Esto me gustó mucho del derecho colombiano, del derecho disciplinario colombiano, tengo que señalar, de verdad. Pero hay un elemento que me hace mucho ruido. Y el elemento que me hace mucho ruido es la parte de sin justificación alguna. Ese es el tercer elemento del ilicitud sustancial. Si bien es cierto que se requiere una prueba, se requiere demostrar específicamente esa parte de que el servidor público no cumplió con su deber funcional y que además requiere demostrarse también de esa conducta típica que es contraria al derecho, bueno, pues lo cierto es que la parte de la sentencia de derechos humanos, de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que es precisamente el caso Petro contra Colombia, que para nosotros, ustedes saben que es muy importante, en virtud de que también, como nosotros formamos parte del sistema interamericano, nos tenemos que ceñir. Es ahí específicamente en donde yo considero, a diferencia del maestro Sergio, ¿verdad? Y a diferencia del maestro Daza y de David Roa, del maestro Roa, que específicamente sí se deben aplicar los principios del derecho penal, principios. No el derecho penal, no quiere decir que se penalice, ¿no? Esos principios del derecho penal al derecho disciplinario, ¿no? O sea, principios que son para todas las materias, que no son exclusivas del derecho penal, pero que en México la Corte señala como principios del derecho penal que no vayan en contra de la naturaleza del derecho disciplinario. Y en ese sentido es donde me parece que a nivel convencional la ilicitud sustancial ya no tendría cabida. Ahorita, bueno, pues hay que ver. Voy a compartir pantalla, por favor, si me paso, me quitan el micrófono. Voy a compartir pantalla rápidamente. Miren, esto es específicamente el 119 de la resolución de la Corte Interamericana en el caso Petro contra Colombia, que acaba de ser el año pasado, me parece que en junio del año pasado, la resolución con respecto a líneas de derecho disciplinario, ¿no? No me meto más en detalles porque se me acaba el tiempo. Y fíjense lo que dice, este último caso Petro contra Colombia dice, en relación con lo anterior, si bien el artículo 8 de la Convención se titula Garantías Judiciales, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto. Quiere decir que los derechos humanos como la presunción de inocencia, como el derecho a la defensa, por ejemplo, como la parte incluso, ¿no?, de la carga de la prueba para la autoridad, por eso que sin justificación alguna, pues me parece que revierte la carga de la prueba, se
la carga de la prueba, el derecho a la defensa, etcétera, todo se deben retomar en sentido amplio, no en sentido estricto. Si su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en instancias procesales, a efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente. 20 segundos, doctora. Acto emanado. Gracias. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros desde un ámbito de ilicitud sustancial y lo que pretendemos hacer en el derecho mexicano que no es correcto, es revertir la carga de la prueba en el sentido de que el servidor público demuestre que no exige justificación alguna, estamos violentando de inicio la presunción de inocencia. Gracias. Dejo de compartir. Sí, por favor, continuamos con el maestro Alberto Gándara Ruiz Esparza, magistrado consultor en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Bienvenido y adelante, magistrado. Hola, muy buenas tardes a todos. Nuevamente, muchas gracias, Liz, por la invitación a la UNAM. Y es un placer y un honor estar nuevamente con este panel de compañeros de alto perfil y con, sin duda, diferentes puntos de vista en las, pues en las múltiples cuestiones que nos interesan ahora en el estudio del derecho disciplinario. Miren, en el punto que Liz ahorita tocaba, quiero yo nada más ahí puntualizar que cuando dice el artículo 5 del Código Disciplinario Único y el 9 del Código General Disciplinario, sin justificación alguna, se refiere a que la propia Ley Disciplinaria de Colombia establece un catálogo de ciertas causales de excepción o de exclusión de la responsabilidad disciplinaria. Entonces, a eso se refiere sin justificación alguna. Y fíjense ustedes, incluso en la propia Colombia están ahorita en un cambio de paradigma con el tema de la ilicitud sustancial, porque en el 5º hablan de falta y en el 9º, que entra en vigencia dentro de un par de meses o 2 o 3 meses, hablan de la conducta. Y también en el 5º hablan nada más de la parte antijurídica. Y acá te hablan ya en el 9 de una afectación sustancial. Y te dicen que la afectación es sustancial cuando se contrarían los principios de la función pública. Entonces, en términos reales, la ilicitud sustancial es un elemento propio del derecho disciplinario, que precisamente se origina por la independencia y naturaleza especial de esta clase de derecho sancionador del Estado, que es distinto al resto. Eso es lo que debemos entender. El derecho disciplinario no es derecho sancionador administrativo común, es una rama especial que se rige bajo relaciones especiales de sujeción y bajo un régimen de autotutela. Entonces, pues en nuestra rama se considera como faltas precisamente las conductas que se alejan de los principios que rigen el servicio público, pues estas son precisamente contrarias a los fines del Estado. ¿Y cómo vamos a trasladar este principio al derecho disciplinario mexicano? Pues está muy claro. Precisamente por eso el legislador incorporó en el título 4 constitucional, que es el que rige el derecho disciplinario mexicano. No lo es el artículo 20, no lo es el artículo 21, no lo es el artículo 22 de la Constitución, que hablan exclusivamente del sistema penal. Lo que rige nuestro derecho disciplinario es el título 4, y ahí nuestro legislador en el 109, fracción 3, estableció los principios por los cuales se rige la función pública, es decir, los principios por los cuales el servidor público tiene que conducirse. Y esto en la Ley General de Responsabilidades está traducido en el artículo 2, que dice que parte de los objetivos de la ley es precisamente establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los servidores públicos. Estos principios además están ampliados y se fijan directrices en el artículo 7 de la propia Ley de Responsabilidades que orientan toda la actividad estatal, razón por la cual, en el caso de no ser cumplidos, dan lugar a un control disciplinario de autotutela para garantizar el debido cumplimiento de los fines del Estado como prioridad de esta potestad disciplinaria. El incumplimiento de todo este bagaje del 7, obviamente relacionado con el 49 y con el 52 en adelante como faltas, debe estar obviamente relacionado con la función del servidor público. O sea,
con las funciones, con el deber funcional del servidor público. Esto tiene que ver con el tema de tipicidad, o sea, están relacionadas la ilicitud sustancial con la tipicidad. Por eso, a menudo confundimos el proceso de imputación penal por la vulneración de bienes jurídicos relacionados con derechos de terceros, con el proceso de imputación disciplinaria en el cual el injusto es la transgresión precisamente de la debida función a cargo de los servidores públicos. Es claro que en el derecho disciplinario el ilícito es aquella conducta de un servidor público que implica alejarse de sus obligaciones y prohibiciones, sin que exista alguna causal de exclusión, que también en nuestra ley existen causales de exclusión de la responsabilidad disciplinaria. Hasta ahí lo dejaría porque ya se me acabó el tiempo. Sí, puse mi relojito para no pasar. 15 segundos. 10 segundos se quedó. Bueno, Gracias, continuamos con la doctora Mónica de Los Ángeles Valencia Díaz, magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo. Adelante, magistrada. Gracias, Julio César. Voy a tomar los 10 segundos del magistrado Alberto. Bueno, primera cuestión. Vamos a partir de la base de que el tema de la ilicitud no es propio de la materia penal, tampoco de la materia administrativa, porque la ilicitud como figura jurídica ha sido abordada incluso en materias de derecho privado, como viene a ser el derecho civil. De esa manera podemos encontrar el común denominador en cuanto a que la ilicitud es aquella conducta de una persona que atenta contra lo establecido o esperado por ella en un ordenamiento jurídico si lo positivamos. En resumen, es una conducta repudiada por el ordenamiento jurídico, ya sea que se trate de una conducta prohibida o de una conducta distinta a la esperada. Ahora me voy a abocar en estricto sentido al concepto de ilicitud sustancial y para esto me basaré en un estudio de la doctrina colombiana en donde se toma como un principio fundante en el proceso de determinación de responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos en el sistema jurídico colombiano. Esto es cuando estos se desapegan a esos valores a los que deben sujetarse por virtud de la propia ley, la Constitución, los reglamentos y sus manuales de funciones. Por ejemplo, si lo vemos desde un ángulo mucho mayor, que en eso coincido con el doctor Astrain, podemos encontrar un sustento de un principio de manera general hacia la filosofía del derecho inclusive, de tal manera que como principio es un estándar que ha de ser observado no porque favorezca o asegure una determinada situación económica, sino porque en sí mismo es una exigencia de justicia, equidad y de alguna dimensión de la moralidad, en palabras de Dworkin. Esto es, si nos lo trasladamos al derecho disciplinario, vamos a encontrar la regulación de determinadas conductas, ya sea de hechos positivos o negativos, que se configuran por el legislador en un estatuto disciplinario para que cuando estos sean infraccionados, se ejerza la potestad del jus puniendi, que ahí es donde encontraríamos el vocablo análogo con la materia penal, porque no hay una invasión entre materias, y en ese sentido vamos a encontrar los mandatos de la norma jurídica. Ahora bien, me parece que en cierta forma lo que creo que está generando el debate, en cierta forma, es la manera en la que estamos concibiendo esta noción de ilicitud. Me parece que no es inconstitucional, lejos de ella, es constitucional, porque también tiene que ver con esta configuración legislativa en donde no cualquier conducta va a merecer como tal hacia el bien jurídico tutelado, que ahí es donde creo que existe mayor debate por la forma en que se está apreciando el fenómeno, en donde podamos llegar a los absurdos de imponer sanción por imponer sanción. Lo que ocurre es que cada rama del derecho en sí misma genera principios acordes a las propias ratio iuris de la dogmática o doctrina que en cada materia se genera, porque además tienen fines diferentes. Y eso es lo que podría generar, en mi opinión, una posible confusión. Para cerrar esta intervención, quisiera señalar un registro o una tesis del Poder Judicial de la Federación, en el cual el registro es el 2009521, a través del cual se establece, en cuanto al bien jurídico tutelado, que viene de la mano con el tema de la propia tipicidad, el que la Constitución, y esto es en materia fiscal,
Y en esta tesis de lo que se nos explica básicamente a la luz de la interpretación del 14 constitucional con el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, y estoy consciente que no es sancionado, pero es materia administrativa, finalmente en una rama específica que es el derecho fiscal, en donde se establecen los principios de legalidad y exacta aplicación de la ley, que en el derecho administrativo sancionador se traducen en la validez de la sanción, siempre que sea impuesta para el caso de que la conducta se ubique en la definición explícita de la señalada como infracción con motivo de la afectación concreta al bien jurídico tutelado. Y es que me parece a mí que esta noción en sí misma nos está hablando de un principio de racionalidad como tal. Entonces, el concepto de ilicitud sustancial a mí me parece como nuclear para efecto de cuando el Estado determina de qué manera va a sancionar las conductas antijurídicas. Y en ese sentido no puede ir más allá de lo que por principios constitucionales, hoy hablamos también del tema de los tratados internacionales, como lo ha explicado la doctora Liz, en donde hay una convergencia. No existe como tal un divorcio. Evidentemente, cada uno de los procesos y procedimientos ya en la parte práctica tangencial seguirán caminos específicos dependiendo de su propia naturaleza. Gracias, Julio, ya ahí me quedo. Ok, bueno, pues ahora sí a iniciar lo que sería el debate, no sin antes puntualizar y también recordarle a todos aquellos que nos ven vía transmisión Facebook y los presentes aquí, que justamente es lo que hace rico este tipo de debates, ya que como vieron, tenemos panelistas que son penalistas y también administrativos y administrativos disciplinarios. Retomando algunos de los puntos expuestos y para que se tomen a consideración en cuanto a las exposiciones o en cuanto a las preguntas que se quieran plantear, retomamos algunos como que la ilicitud sustancial es a lo mismo que la antijuricidad en el derecho penal, que interpretar y dogmatizar por derechos ajenos nuestro derecho, también acerca de la dogmática propia del derecho administrativo disciplinario, hasta qué punto es válido, también lo que nos hacía mención la doctora Liz Padilla, específicamente a la violación de derecho humano, específicamente en el tercer elemento de sin justificación alguna de la ilicitud sustancial, y también referente a los principios penales que la convención los retoma como principios generales para todas y cada una de las materias. Y bueno, los principios que rigen, del lado del magistrado Alberto Gándara, los únicos principios que rigen a la materia disciplinaria son los expuestos en el artículo 109 constitucional. Bueno, entonces no sé quién quiera formular la primera pregunta. Bueno, tenemos a la doctora Liz como principal. Adelante, doctora, a quien vaya dirigida su pregunta, o bien, si quiere, para todos. Sí, no, más bien no es una pregunta, sino es una acotación que para dejarla en debate, ¿no? Con todos los ponentes que estamos aquí. Me parece que hablar de principios en el 109 constitucional, ¿no? Que es específicamente esto, me parece que estamos equivocados. El artículo 109 constitucional, fracción tercera, que como bien lo dijo el magistrado Gándara, pues el 109 es el que se refiere, ¿verdad?, a la parte de las responsabilidades penales administrativas, pero con respecto a los delitos cometidos por hechos de corrupción y faltas administrativas. Esto no quiere decir que no existan otros principios en general. Y decir que en el artículo 109, fracción tercera, la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y la eficiencia, ¿verdad?, son principios que rigen el derecho disciplinario, me parece que es una falacia jurídica. Creo que los principios son los que rigen la Constitución, ¿verdad?, los que rigen los derechos humanos. Ya hablé precisamente del caso Petro contra Colombia, donde nos hablan de los principios que se deben retomar a nivel general en el 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, desde esa perspectiva, no porque esos principios estén en el ámbito del artículo 20 constitucional, los tenemos que observar desde una perspectiva estricta. Eso es un grave error, sino que se tiene que hacer de acuerdo a la potestad punitiva del Estado, y me voy en este punto, ¿verdad?, a la potestad punitiva del Estado que nuestra propia Suprema Corte de Justicia de la Nación prevé, aquí lo tengo, específicamente en esta jurisprudencia de la Corte, que como ustedes saben es obligatoria. Fíjense ustedes cuál es el rubro y después me voy a ir al final para no agarrar todo el tiempo. El rubro dice, normas de derecho administrativo,
para que les resulten aplicables los principios que rigen el derecho penal. Fíjense, principios, no los principios, lo que marca el centro de atención tercera no son los principios, sino que son los elementos, pudiéramos decir, ahí sí estoy de acuerdo, ¿verdad?, de la ilicitud sustancial, que podrían conformar un tipo de ilicitud sustancial dentro de, específicamente con el ámbito colombiano, ¿verdad? Pero los principios son los que rigen al derecho penal, ¿verdad? Entre otros. También hay principios de derecho civil. Pero estos principios que rigen al derecho penal dice, es necesario que pertenezcan al derecho administrativo sancionador. Pero al final de este punto, de esta jurisprudencia de la Corte, aquí ahorita les doy el número de registro 20-18-501, nos dice, se necesitan dos cosas. Primero, que se trate de un procedimiento que derive de la imposición de una sanción. Ahí está. Segundo, que se trata de la potestad punitiva del Estado, lo tenemos. Y al final de esta jurisprudencia la Corte nos dice, es así como ocurre, por ejemplo, nos está dando el ejemplo la Corte, con los procedimientos sancionadores por responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Es decir, el derecho disciplinario, la propia Corte lo dice, es más, el propio derecho, ¿verdad?, disciplinario colombiano tiene conceptos para desarrollar su dogmática jurídica, tiene conceptos como el de antijuricidad, tiene conceptos como el de conducta, ¿no? También tiene conceptos como el de tipicidad, por ejemplo. Entonces, bajo esa perspectiva me parece que sí estamos tratando de confundir las cosas y podemos caer en falacias jurídicas. Los principios, dice el caso Petro contra Colombia, 119-120, 8.1, 8.2, se deben aplicar generalmente, ¿verdad? No solamente al derecho penal, sino al derecho sancionador, al derecho civil, a todos donde tenga una cuestión de una actividad jurisdiccional. Es ahí mi problemática con respecto a que se puedan violentar derechos humanos, con respecto a que no exista justificación alguna. Y aunque lo tengamos en algún artículo, de cualquier forma, si lo tenemos tasado, revierte la carga de la prueba. Me parece, yo lo dejo en la mesa para efecto de que podamos iniciar el debate. Gracias. No sé si quiere hacer uso de contrarréplica. El magistrado Gándara, adelante, tiene 5 minutos, de igual manera. Sí, Adelante, rapidísimo. maestro. Miren, primero hay que checar de qué fecha son esas jurisprudencias, porque muchas de ellas surgieron cuando el derecho disciplinario no era garantista, como sí lo es ahora. Hoy por hoy, nuestra Ley General de Responsabilidades establece claramente todos los principios garantistas retomados precisamente de origen del derecho penal. Entonces, nadie está diciendo que vamos a violar principios ni de presunción de inocencia, ni de derechos de defensa, ni nada, si se aplica con la violación, obviamente no de los principios de la Constitución o no de los principios del 7 o de las directrices del 7, sino que a raíz de ese incumplimiento de un deber o de esa violación a una prohibición, obviamente se encuadra en alguno de los supuestos de la ley. No estamos hablando de que con ello per se se vayan a violar derechos humanos. Me queda muy claro la parte de convencionalidad. Yo soy un convencido además de la convencionalidad. Soy pro convencionalidad, como lo he escrito en muchos textos, y no estoy peleado en que se respeten todos los principios que ha decantado la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en los procedimientos disciplinarios que se siguen en forma de juicio. No estoy diciendo eso. Aquí el tema es el concepto de ilicitud sustancial, viola o no viola el principio de presunción de inocencia o viola derechos humanos. Yo creo que no. Si se aplica de manera adecuada en un procedimiento disciplinario, si se aplica, como alguien dijo por ahí, de manera desproporcional y sin acreditar, evidentemente por parte del Estado, porque el que tiene la carga de la prueba es el Estado y eso no es nuevo. El Estado tiene la carga de la prueba y tiene que acreditarle más allá de la duda razonable al servidor público que incurrió en esa ilicitud sustancial o en esa falta de cuidado en sus funciones, violentando el deber funcional precisamente, que tiene relación con principios éticos, pero evidentemente también con un catálogo de infracciones, de faltas.
y de ninguna manera se violentaría pues estos derechos humanos si se lleva a cabo de manera adecuada. Nadie está diciendo que el Estado deba actuar de manera desproporcional, nadie está diciendo que el Estado deba actuar sin acreditarle de manera suficiente al servidor público que efectivamente incurrió en esa falta, ¿no? Y por supuesto se deben analizar de oficio todas las causales de exclusión que la propia Ley General de Responsabilidades establece. A eso se refiere, yo creo, ese principio, que aunque no lo tenemos nosotros de alguna manera expresamente regulado, ahí está. Cuando un servidor público incumple con su deber funcional, está violentando el interés del Estado de que se conduzcan con rectitud. No se requiere, nuevamente, como ya lo hemos reiterado, el tema de bienes jurídicos, sino el correcto funcionamiento del servicio público. Eso es lo que le interesa al derecho disciplinario. Gracias. Perdón, rápidamente, aquí está la fecha de la jurisprudencia, noviembre del 2018. Y está el sistema anticorrupción. Ustedes saben que la ley general entró en vigor en el 2017. Sí está en 2018, pero fíjate de cuándo es el juicio, a qué se refiere. O sea, aunque se publica hasta 2018, se refiere no al nuevo sistema, se refiere al viejo. No, ¿cómo no? Lo checamos sí, claro. Lo checamos, pero estoy seguro que se refiere al viejo régimen, que no era un régimen garantista, donde sí se establece ya ahora todos los principios retomados del derecho penal. Ahí sí. Le damos el uso de la voz a la magistrada Mónica de Los Ángeles. Adelante, magistrada, corre tiempo. Gracias. Quisiera yo exponer algo importante porque creo que el debate es nada más por la óptica que lo están viendo. A ver, voy a retomar lo que decía y sí le suplicaría. Estaba yo hablando desde un ámbito genérico, como lo concibe Dworkin, por ejemplo, ese estándar que dije de justicia, pero voy a ir un poquito más adelante para establecer algo que es importante. Los principios, como noción general, informan las normas jurídicas concretas de tal forma que la literalidad de las normas pueden ser desatendida por el juez cuando viola un principio que en ese caso específico considera importante. Voy a aclarar un tema, yo manejo el aspecto constitucional, de hecho esa es mi rama un poco más general, pero ¿por qué esto? Porque miren, creo que en realidad hay concordancia entre las posturas, pero es la óptica en la que se está exponiendo y lo que se está entreverando. Vamos a partir de los principios constitucionales sin que esto sea categórico. Dentro de nuestros principios constitucionales, la tutela de los derechos humanos, por ejemplo, que es uno de ellos, que se materializa con las reglas del debido proceso, que es otro de los principios que tenemos, y muchos más principios, los que manejamos en la rama constitucional, pero que ahorita me refiero a ellos porque creo que aquí es donde estamos en esa configuración de la ley general en donde tiene parte sustantiva y parte adjetiva, y que creo que es lo que posiblemente está generando el debate cuando estamos hablando en realidad de lo mismo y estamos quizás hasta en la misma posición, pero desde la expresión contraria. Y solamente voy a señalar algo. La ley nacional en cuanto al sistema nacional de combate a la corrupción establece en el artículo 5, y ahí va la clave, son principios rectores que rigen el servicio público los siguientes: legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, etcétera, que es acorde a lo que establece nuestra ley general en su artículo, en su capítulo 2, y que establece en el artículo 7 los principios que deben de regir o que deben de cumplir los servidores públicos en su ejercicio. Entonces, lo que quiero decir en este sentido, creo que tenemos que empezar a discriminar la categoría o la noción desde la cual estamos partiendo en el análisis, porque creo que encuentro identidad entre lo que expone la doctora Padilla y lo que expone el maestro Gándara, pero que cada uno lo ve a la luz de la porción que está manejando. Entonces, los principios son ejes rectores y se llaman principios porque no se quedan contenidos en estricto sentido en un artículo como tal. Si hablamos de los principios que rigen el sistema acusatorio adversarial, vamos a encontrar que ahí es donde encuentran ustedes esa confluencia. Principio de presunción de inocencia.
significa que toda la operatividad del sistema en ambos procedimientos de vías diferentes van a ceñirse a este faro, lo voy a decir de manera muy coloquial, porque toda nuestra actuación como operadores jurídicos tendrá que ir encaminada a tutelar este principio, que tiene una connotación, o más bien tiene una aplicación en materia penal, pero que también la tiene en materia administrativa. Claro, dependiendo de los hechos y de la dinámica que tiene cada uno de los sistemas procesales. Entonces, cuando hablamos de principios no quiere decir que estemos en contradicción como tal. Entendemos que incluso en la argumentación jurídica, porque esa es un poco la discusión actual con estos juicios de ponderación, por ejemplo, cuando encontramos no solo normas jurídicas en conflicto o bienes en conflicto, ¿cuál le doy mayor preponderancia? Sino en este caso posiblemente principios. El derecho a saber la verdad, pero también tengo otro principio que es lo que nos ocurre comúnmente, lo estoy dando como un ejemplo. Entonces, me parece que tenemos que empezar a ser un poquito más específicos en lo que estamos expresando, porque en realidad acabo de descubrir que estamos en realidad en la misma dinámica y sumando a esta aplicación normativa y de principio. Creo que precisamente los que nos dedicamos a estos ámbitos, el jurista parte también mucho de esos principios, porque eso es lo que te va a dar contenido. Magistrada. Gracias. Sí, continuamos con el doctor Leandro y posteriormente con el maestro Sergio. Adelante, doctor. Muchas gracias. Yo creo que sí es importante clarificar esto que ha referido la doctora Liz en relación con los principios a los que se refiere la fracción tercera del artículo 109 constitucional. Estos son principios que rigen la actuación de los servidores públicos. Ahí están en la Constitución, están en la Ley General. Cuando se violentan esos principios, entonces, da lugar a el sistema disciplinario, el derecho disciplinario. Entonces, los principios a los que se refiere la doctora Padilla no son los que rigen la actuación de los servidores públicos, sino principios que se deben observar por parte del derecho disciplinario durante el procedimiento disciplinario. Creo que lleva razón el magistrado Gándara cuando dice que hay bases constitucionales para la dogmática disciplinaria en nuestro país. Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que efectivamente tenemos que partir de la fracción tercera del artículo 109. Establece algunas bases. Unas bases que pues no son del todo respetadas por la propia Ley General de Responsabilidades Administrativas. Cuando se señala que la sanción administrativa procederá una vez que se compruebe que efectivamente hubo una afectación a estos intereses que yo señalé en una participación anterior que se traducen en bienes jurídicos, incluso este correcto funcionamiento del servicio público se traduce en un bien jurídico, pues ahí se establece que las sanciones deben establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales. Entonces ahí, pues no solamente se debe de acreditar una ilicitud sustancial, sino también una ilicitud material, porque la propia Constitución lo establece, porque la propia Constitución lo exige. No estamos señalando nosotros que se nos ocurrió decir que la sanción o durante el procedimiento disciplinario se debe de acreditar una afectación de tipo patrimonial. Lo dice la propia Constitución. Ahí está. Si nosotros partimos de que el fundamento para la construcción de la dogmática tiene que ser la Constitución, pues entonces ahí está el fundamento. No es algo que nosotros nos estemos inventando. Hay una afectación sustancial, una ilicitud sustancial, sí, pero no basta con eso. No basta con que se dé un incumplimiento formal y entonces ya proceda la sanción. No, porque la propia Constitución dice que se debe de acreditar esa afectación o ese daño y perjuicio patrimonial. Y mire, decía el magistrado Gándara también hace un momento, a ver, nos debemos de quitar muchas cuestiones del pasado y una de ellas es el principio de autotutela.
La autotutela en el derecho disciplinario aplicaba en el modelo anterior, pero en el modelo nuevo, no, tan no, es que la sanción la impone el tribunal, ya no lo impone la propia administración pública. Esa era la justificación de la autotutela y una de las razones por las cuales se distinguía al derecho administrativo sancionador y al derecho disciplinario. Es la propia autoridad administrativa quien sanciona. En tratándose de faltas graves ya no. Entonces vean ustedes cómo efectivamente la dogmática disciplinaria se debe de construir, pero a partir de lo que dice la Constitución y la ley, como bien lo refería el maestro Rodríguez Prieto. Gracias. Ok, continuamos con el doctor Sergio Rodríguez Prieto. Maestro, adelante. Vamos a, mejor dicho, voy a pretender cambiar un poquito la perspectiva del discurso por lo siguiente. El planteamiento que a fin de cuentas se encuentra bajo todos los argumentos que nos han expresado es el tema del garantismo, el respeto a principios, el respeto a derechos. Sin embargo, aquí hay un punto bien claro. En el tema del garantismo, y si somos conscientes del contenido pleno y absoluto del primer párrafo del artículo 1 de la Constitución, de que en el Estado mexicano, palabras más, palabras menos, habrán de hacerse efectivos los derechos y las garantías que hacen efectivos esos derechos, es obvio que el servidor público es parte de una estructura, es parte de todo un conglomerado que está previsto o que debe generarse o que debe estructurarse precisamente para hacer efectivos los derechos fundamentales de los gobernados. La función del servidor público no es una función sencilla, ni tampoco es una función que pueda dejarse correr sin control, porque es precisamente el servidor público, a partir de las instituciones de las que se encuentra inmerso, que facilita y que logra que el derecho fundamental del gobernado se haga efectivo. Entonces, el que tiene el derecho, el que tiene la garantía, en principio, no es el servidor público, es el gobernado. Y el responsable de que se hagan efectivos los derechos fundamentales es el gobernado. Son las instituciones del Estado, lógicamente, en manos de los servidores públicos. Bien. Como su tarea es fundamental, porque su tarea es importantísima para que, lógicamente, la democracia, no en términos de 50+1, sino la democracia actual, hacer efectivos derechos fundamentales, requiere de funcionarios públicos en verdad, y muy en verdad eficientes en todos los sentidos. Y nos estamos preocupando por respetarles sus derechos a estos servidores públicos que no están cumpliendo con su función, cuando debemos ser más rudos con ellos. La doctora Liz Padilla, durante un buen momento, se centró mucho, antes de que se apasionara por este chisme del derecho disciplinario, la doctora Liz Padilla se centraba mucho en el tema del derecho penal del enemigo. Y hablaba de que no teníamos que ser tan garantistas con determinados tipos de actuaciones y determinados tipos de pillos. Totalmente de acuerdo. Bueno, ese principio y esa forma de pensar y esa forma de hacer es la que debe dirigirse contra los servidores públicos ineficientes. Con aquellos que precisamente impiden que se hagan efectivos los derechos fundamentales de los gobernados. Y ustedes están pensando en que hay que proteger a estos servidores públicos con esos principios generales y que obviamente no se afecten sus derechos, no se afecten. Espérenme tantito, vamos a aplicarle las mismas reglas de la delincuencia organizada, vamos a pegarles y a pegarles duro. ¿Por qué? Porque están impidiendo que se hagan efectivos a plenitud los derechos fundamentales de los gobernados. Es obvio que son dos temas totalmente importantes en este punto, en tratándose de materia penal, en tratándose de materia administrativa. Pero recordar que el objetivo fundamental es que se hagan efectivos los derechos fundamentales de los gobernados.
Y es aquí aparece un deber jurídico y una calidad de garante que debe ser fundamental. Todo servidor público se convierte en un sujeto de calidad de garante porque su obligación siempre será hacer efectivos los derechos fundamentales dentro de la institución en la que se encuentra inmerso. Por supuesto, antes de que ocurra todo esto, también se necesita modificar las estructuras de las instituciones del Estado, que actualmente siguen estando y siguen pensadas en aquel estado de bienestar social, en aquel estado de control social, en aquel estado de seguridad social, cuando en realidad el actual estado pretende, artículo 1 constitucional, que se hagan efectivos los derechos fundamentales. Tiempo. Gracias. En esta primera ronda yo creo que los únicos que faltan de participar son nuestros amigos y compañeros colombianos, el doctor David Roa o doctor Mario Daza. ¿Alguien quiere hacer alguna aseveración? Gracias, Julio. Adelante, doctor David Roa. Sí. Gracias. Creo que por un momento el debate se desvió o incluso llegó a confundirse lo que realmente consiste la ilicitud sustancial. Y digo que por un momento llegó a confundirse porque una cosa son las garantías judiciales que debe respetar la autoridad disciplinaria durante el trámite de la investigación y juzgamiento al servidor público, las cuales son y deben ser observadas por las autoridades disciplinarias, aun cuando tengan naturaleza administrativa, y estas vayan dirigidas a los procesos judiciales, como advierte el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y otra cosa muy distinta son los principios que pueden resultar afectados con el incumplimiento de los deberes a cargo de los servidores públicos, los cuales se encuentran establecidos en el artículo 109 de la Constitución mexicana, en la fracción tercera, que, valga decirlo, están señalados de una forma magnífica, a diferencia de como lo tenemos establecido en Colombia en el artículo 209. Allí habla con suficiente claridad, por ejemplo, en el artículo 109 de la Constitución mexicana, de que se impondrán sanciones administrativas cuando se afecten esos principios, y en eso consiste, guardando las proporciones, la ilicitud sustancial en Colombia. Para quienes han llegado en este momento y para que entiendan el concepto de ilicitud sustancial, para que exista falta disciplinaria en Colombia, la conducta debe ser típica, sustancialmente ilícita y culpable. Lo que para el delito debe ser una conducta típica, antijurídica y culpable, a diferencia de la estructura del delito. En la falta disciplinaria en Colombia se reemplaza la antijuridicidad por la ilicitud sustancial. ¿Y cómo se encuentra desarrollado este principio, que a su vez es un elemento de la falta o de la responsabilidad disciplinaria en la norma que entrará en vigencia próximamente? Quiero leer el artículo para que vean que en México se cuenta con elementos normativos que permiten dogmáticamente construir esta categoría para efectos de la declaratoria de responsabilidad. ¿Cómo se encuentra en este momento para la entrada en vigencia de la norma el próximo 1 de julio, el principio de ilicitud sustancial? Abro comillas: la conducta del sujeto disciplinable será ilícita cuando afecte sustancialmente el deber funcional sin justificación alguna. Y sigue la disposición: habrá afectación sustancial del deber cuando se contraríen los principios de la función pública. Cierro comillas allí. Entonces, podemos decir, y de acuerdo y coincidiendo con el profesor Sergio, con el profesor Leandro y con nuestro amigo y magistrado Alberto, que en México se cuenta con unos elementos normativos para la construcción dogmática de la ilicitud sustancial, concretamente en el artículo 109 y en el artículo 7º de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, donde se desarrollan esos principios que deben ser observados por los servidores públicos en el ejercicio de un cargo público.
De tal manera que, entendiendo la dogmática como un método de interpretación de la ley y de la norma, en la actualidad en México se cuenta con norma constitucional, artículo 109, y una norma legal, que en este caso es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su artículo 7º, que permite la construcción de este elemento o categoría de la responsabilidad para efectos de determinar la responsabilidad administrativa disciplinaria de los servidores públicos. Damos uso de la voz al doctor Mario Daza. Adelante. Bueno, yo creo que ya han dicho casi todo, pero bien recogiendo los planteamientos que son muy interesantes y que me han gustado por parte de todos los ponentes aquí, se tiene en cuenta con respecto al paralelo entre Colombia y México, es que, bueno, en México se debe hablar más que todo de una despenalización de lo que existe en la responsabilidad administrativa, como tal cual lo ha planteado el doctor Sergio, el maestro Sergio, como lo ha planteado el maestro Leandro. La cuestión de la diferencia que puede existir entre el derecho penal y ese derecho administrativo, tal cual como lo planteó Goldsmith, debe ser, es de competencia o bien por parte de la facultad del legislador, y bien yo considero que los principios propios que se deben estudiar desde el derecho disciplinario, en este sentido del principio del licitud sustancial, bien no provienen precisamente del derecho penal como se cree, sino propios, como lo dijo la doctora Mónica de Los Ángeles, del jus puniendi, que es propio del derecho sancionatorio. Y de entre ellas está el derecho penal y, por supuesto, el derecho administrativo disciplinario, si lo consideran bien, o el derecho disciplinario propiamente dicho. Entonces, en lo que tiene que ver con el principio del licitud sustancial o bien la categoría dogmática del licitud sustancial, creo que, tal cual también como lo ha planteado la maestra Mónica de Los Ángeles, citando a Working, se puede extraer implícitamente bajo esos principios, bien como se dio en el debate Hardworking, principios jurídicos implícitos en ese artículo 7º y ese artículo 109, sección 3ª, tal cual como lo comentó el doctor Gándara, implícitamente, si bien explícitamente no lo dice concretamente, pero entonces podemos plantearlo y dar un desarrollo, un alcance normativo a esa categoría dogmática y a ese principio de licitud sustancial a partir de ese enfoque normativo. Eso es lo que puedo decir. Muchas gracias. Perfecto, para iniciar la segunda ronda del debate, el que alzó la mano primero fue el magistrado Alberto Gándara. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias, Julio. Pues solamente para comentar algo de lo que señaló el doctor Astrain. Yo considero que este régimen seguirá siendo de autotutela, porque no estoy hablando de administración pública, estoy hablando de los fines del Estado. Y los tribunales de justicia administrativa ahora competentes para sancionar faltas graves forman parte del Estado. Entonces, el que se haya trasladado a un órgano jurisdiccional, como lo es los tribunales de justicia administrativa, esta facultad, no implica que se convierta este derecho disciplinario en un régimen de heterotutela en vez de autotutela. Finalmente, es perseguir los fines del Estado y castigar a los agentes del Estado, que son los servidores públicos, cuando se desvían de estos fines del Estado y cuando con su conducta de hacer o no hacer violentan alguno de los principios regidos en la Constitución y, por supuesto, regulados en la propia ley y vinculados con el catálogo de faltas administrativas. Y por otro lado, quiero comentarle también al doctor que la parte que leyó del 109 constitucional se refiere evidentemente a las sanciones económicas. Y ahí sí, no hay duda alguna de que para que el Estado esté en condiciones de imponer una sanción económica a un servidor público o a un particular, debe acreditar que existió un daño, un perjuicio o un beneficio indebido. Eso sin duda, pero no quiere decir que tenga que haber un daño, un beneficio o un perjuicio para que proceda una sanción de carácter disciplinario. Ahí, en ese párrafo, en ese pedazo del orden constitucional, se refiere a las sanciones económicas. Ahí sí debe haber un resultado material, sin duda, y que si se acreditó que hay un daño, un perjuicio o un beneficio indebido, entonces procede la imposición de sanciones económicas, nada más. La parte de las sanciones disciplinarias que están en el catálogo de la propia ley,
procede precisamente cuando hay una desviación de las funciones, cuando hay un incumplimiento de las funciones del deber funcional, y eso da como consecuencia que esa conducta de hacer o no hacer encuadre con, pues con una falta no grave o con una falta grave. Gracias. Adelante, doctora Liz Padilla. Muchísimas gracias. Bueno, sí, yo quiero, además de agradecerles, ¿verdad?, todos los que están aquí, todo lo que están aportando a nuestros queridos amigos colombianos. Bueno, comentarles que al final del día me parece que no es una confusión a David Roa, no es que estemos confundiendo la parte de la ilicitud sustancial con las garantías disciplinarias, porque para efecto de sancionar a un servidor público, bueno, pues me parece que se requiere, ¿no?, de estas garantías, ¿no?, que ustedes les llaman disciplinarias, que les quiero comentar aquí en México, pues el nombre correcto, tal y como lo prevé la ley, es responsabilidad administrativa, ¿no? Procedimiento de responsabilidades administrativas. O sea, derecho disciplinario, bueno, pues así le llamamos, ¿no?, por toda esa parte. Y también decirle a Mario Daza que me parece que de ninguna manera el derecho disciplinario mexicano esté penalizado. Creo que no, aquí lo tenemos. Y también comentarle al maestro Gándara, al magistrado Gándara, que no es así. O sea, evidentemente no es porque el servidor público no cumpla con su deber funcional, ¿no?, como lo marca específicamente la ilicitud sustancial, entonces se le debe sancionar. Eso no es cierto. O sea, aquí lo tenemos en el artículo 135 y es clarísimo de la Ley General. Voy a permitirme compartir pantalla con todos ustedes para decirles, ¿no?, específicamente que lo que exige la Ley General aquí en México no es que se separe el servidor público de eso, sino que aquí tienen que haber principios que se tienen que respetar. O sea, aquí nos dice, ¿no?, primero, que toda persona señalada como responsable se debe presumir su inocencia hasta que no se demuestre más allá de toda duda razonable, ¿eh? Esto quiere decir que la carga de la prueba que tiene la autoridad investigadora debe ser exacta. No puede haber una sola duda, ¿no? La culpabilidad. Y aquí también nos está señalando que quienes tienen la carga de la prueba para demostrar la veracidad de los hechos, que demuestren la existencia de las faltas, la existencia de las faltas desde un ámbito dogmático, que bueno, pues como lo tenemos en la Ley General, pues existe específicamente la parte de la culpabilidad, la parte de la conducta, la parte del dolo, ¿no? Por ejemplo, en el ilicitud sustancial, el dolo en Colombia es diferente al dolo aquí en México, y también nos dice que demostrar la responsabilidad de quienes se les imputan las mismas, ¿no? Además, esto implica que el servidor público que no señale, por ejemplo, cuando se dice sin justificación alguna o cosas de ese estilo, si guarda silencio el servidor público, de ninguna manera se le puede incluso ser considerado como prueba e indicio. Y el artículo 130 de la Ley General también prevé que la obtención de la prueba tiene que ser absolutamente lícita. Eso por un lado. Y por otro lado, decirle al maestro Sergio que si bien es cierto específicamente que yo me fui al camino del derecho penal del enemigo, eso no implica que el derecho disciplinario no tenga principios de derecho penal del enemigo. En el derecho disciplinario también tenemos beneficios a cambio de información, que está en el 20 constitucional, apartado de fracción tercera, en la delincuencia organizada. Y esto lo tenemos en el 88 y en el 89 de la Ley General. En el 90, la denuncia anónima, que está en el 20, apartado B, fracción segunda de la Ley General de Responsabilidades. Y lo tenemos también la protección de testigos, que está en el último párrafo del artículo 64 de la Ley General, y que lo tenemos en el 20, apartado de fracción quinta, párrafo segundo. Pero esto no implica, maestro, independientemente de eso, que tengamos que aplicar a todo el derecho disciplinario, ¿no? Este elemento que me parece que en México, por los artículos que ya les leí, no puede ser aplicado desde la perspectiva que se está señalando, de la parte del deber funcional, porque lo que está haciendo el derecho disciplinario mexicano es alinearse a las garantías, a los principios, que estoy de acuerdo con David, con Mario y con Mónica y con Eduardo, que son principios generales, no propios del derecho penal. Eso sí, estoy de acuerdo con ellos, pero que están alineados esos principios que en México, ¿verdad?, los tenemos en el artículo 20 constitucional, que en la Corte Interamericana en el 8.2. Entonces, si por esa razón, ¿verdad?, determinamos que el servidor público se le debe sancionar porque se aleja de su deber, no es cierto. No, eso lo tenemos que mostrar y tiene derecho a la defensa. Y además hay que analizar, ¿no?, el dato de prueba, que tiene que ser lícito. O sea, hay una serie de
principios que me parece que en el derecho colombiano no lo tenemos. Por eso es importante hacer esa distinción entre la ilicitud sustancial colombiana y el proceso colombiano disciplinario y el derecho disciplinario colombiano y aquí en México. Aquí en México es otra cosa. Y nosotros a partir de, cumplimos 10 años este año, del 28 de julio del año 2011, el artículo 1 constitucional, nos debemos ceñir a los derechos fundamentales que marca la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos. Cierro con esto. Por eso yo les comento que específicamente el punto 119 y 120 de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Petro contra Colombia, de verdad que eso es la línea, ¿no?, que nos debe dar luz para crear un derecho disciplinario de corte garantista y además del Estado de Derecho. Pero eso no implica que no exista un derecho excepcional también en el derecho disciplinario. Gracias. Tiempo, doctora. Adelante, ¿alguien más que quiera hacer? Sí, magistrada Mónica de Los Ángeles tiene el uso de la voz. Corre tiempo. Gracias. Pues yo quisiera comentar algo y agradezco mucho las palabras del maestro Mario Daza. Creo que tenemos que retomar algunas situaciones. En principio, cuando estamos hablando de este ilicitud sustancial, es algo que de alguna u otra manera nos lleva a hablar de la antijuricidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de la antijuricidad como tal, ya de una manera más general, es esta, que es por lo cual yo decía que no es contrario a la Constitución, porque es el principio de racionalidad que nos lleva en las materias donde hay una sanción. Recordemos que en un esquema de derecho democrático, y lo dejo allá, un Estado constitucional de derecho, como algunos también lo manejan, tiene que haber el cumplimiento de ciertos fines en sí mismos. No es un sancionar por sancionar. Tiene que haber ciertos esquemas. Entonces, si la última ratio en las sanciones es cuando ya hay una transgresión, imagínate inhabilitar a alguien, inscribirlo en un padrón donde va a haber una cuestión, para poder tocar esa esfera jurídica que se presume a través de esta dignidad humana, que no podemos perderlo de vista, porque efectivamente aquí me parece que es nada más un poquito por lo que opinaba el maestro Sergio. Tenemos un régimen de excepción, es cierto, para la teoría del enemigo y un régimen garantista que incluso nacen juntos en el 2008 en el texto constitucional mexicano, pero que no significa como tal una prevalencia de un esquema jurídico que nos va a llevar a una política criminal en el caso de la materia penal, en donde se están incrementando las penas, y no es que no sea correcto, porque entiendo el debate incluso de la pena de muerte, de las cadenas perpetuas, incluso, no quisiera yo tocar casos concretos por la función que hoy ejerzo. A mí me alarma pensar que en alguna entidad de mi país se hayan comprado vacunas que eran agua. Entonces, el daño mayor que se puede hacer, pues me parece que es lesivo, pero precisamente en el caso mexicano por eso tenemos las dos vías, que quizá habrá que acomodar muchas cosas en nuestro esquema. Volviendo al tema de que hoy nos ocupa, yo creo que en realidad de lo que estamos hablando es esta antijuricidad que está presente, lo dije, en varias ramas del derecho, y que esa conducta que el legislador toma para tipificar, y en eso hay identidad entre ese aspecto normativo en cuanto a establecer qué conductas serán sancionables y cuáles no serán sancionables. Entonces, creo que estamos entreverando el tema de la parte adjetiva con la parte sustantiva. El gran, que nos va a llevar a hacer mejor una interpretación va a ser este esquema de derechos humanos, constitucional, convencional, como lo querramos ver, que esos principios a los que alude, entiendo, la doctora Liz, que están más avanzados desde alguna manera en la doctrina mexicana o en la operatividad de los tribunales en materia penal, no son ajenos del todo, porque precisamente por eso las tesis del derecho sancionado en el caso mexicano ilustran qué es lo que puedes tomar, pero no lo tomas todo, tomarás solamente partes conducentes. Entonces, sí, efectivamente, le agradezco al maestro Gándara la aclaración. Si vemos la conducta de cohecho, basta que pretendas obtener, no siempre generaste un daño, pero no significa que no te van a sancionar. Te van a sancionar porque incluso es una falta grave. Entonces, ahí habría un poquito de empezar a construir nuestras ópticas, acomodarnos un poco más. Reitero, yo lo que he observado es que todos vamos en una tendencia en general hacia un debido proceso. Creo que hay que reconfigurar la ley general para hacerla todavía más garantista, pero el garantismo no significa impunidad.
Santiago Nieto lo decía hace unos días en una conversación que teníamos también con la doctora Ali, si no mal recuerdo. Es que ahorita es combatir la corrupción, sí, pero más que la corrupción en sí misma, la consecuencia de esta impunidad que está generando un problema mayor. Pero combatir la impunidad no significa violentar los principios, con todo respeto, porque no es la solución como tal. No dudo, yo estoy consciente del grave problema al que nos estamos enfrentando en este momento los operadores jurídicos por esa impunidad, por estas lagunas, que no es propio del derecho sancionador. Este viene en una segunda etapa que está más agravado en la materia penal, el desencanto social en México que tenemos. ¿Por qué? Porque estas reglas del debido proceso los operadores... 15 segundos, magistrada. Entonces no se trataría de pensar, pues, digo, nos vamos a ir a sistemas que justamente es lo que estamos rehuyendo. Creo que la dialéctica de la tesis y la antítesis nos va a decir, no funciona y ahora pues mi proceso, si no, no va por allá. Yo creo que no. Bueno, gracias a todos y de verdad me ha dado mucho gusto convivir con ustedes esta tarde. Perfecto. ¿Alguien quiere el uso de la voz? De los Gracias. panelistas. Gracias, Julio. Yo quiero, adelante. Ya para concluir, y recogiendo un poco de lo que advirtió hace un poco el profesor Sergio, con quien coincido mucho en que la Ley General de Responsabilidades Administrativas en México trató de tipificar comportamientos que ya se encuentran establecidos como delito en la ley penal. Y en eso coincido con él y lo he recalcado y lo he precisado en algunos eventos académicos en la Ciudad de México. Y esto hace referencia a lo que el maestro Alejandro Nieto García, reconocido autor español, denomina como pluralidad de tipificaciones normativas. Es decir, si existe la posibilidad de una pluralidad de sanciones por un solo hecho, ello obedece a que existe una previa pluralidad de tipificaciones infractoras del mismo. Entonces, no tiene sentido que desde el punto de vista penal y desde el punto de vista disciplinario administrativo en México se tipifiquen comportamientos como delitos y como falta disciplinaria y la estructura de la responsabilidad en cada uno de los ámbitos sancionadores se maneja de igual manera. Es decir, que la conducta se sancione por ser típica, antijurídica y culpable, y esa antijuridicidad requiera de una materialidad o una producción de un resultado. Entonces, a diferencia del derecho disciplinario mexicano, en Colombia el concepto de ilicitud sustancial difiere sustancialmente de la antijuridicidad material, precisamente porque no requiere de un resultado para la afectación de los principios de la función pública, con el incumplimiento del deber funcional a cargo del servidor público. Porque la consagración de los deberes en la norma está a partir de normas subjetivas de determinación que le imponen cómo deben actuar los servidores públicos. Y esta es la gran diferencia del concepto de ilicitud sustancial frente a la antijuridicidad, como pretende manejarse en otros países desde el punto de vista disciplinario, de tal manera que manejar la estructura de la responsabilidad disciplinaria similar a la penal, estaríamos incurriendo incluso en una violación al principio non bis in idem, es decir, sancionando dos veces a un servidor público por un mismo hecho, desde el punto de vista penal y desde el punto de vista disciplinario. Eso es lo que pretende evitarse con una estructura distinta y darle una relevancia a ciertas conductas desde el ámbito penal y a las que merecen como incumplimiento de deberes, que guarda relación con la función que tiene el servidor público, señalarse o establecerse en un código disciplinario o un código de conducta. Perfecto. Siguiente, el maestro Sergio Rodríguez tiene el uso de la voz. Adelante. Creo que podemos avanzar en esta ocasión a partir precisamente de lo manifestado por todos ustedes. Lógicamente, y con la clara idea de mejorar la estructura,
de un derecho administrativo disciplinario. Estamos ciertos en el contenido de los deberes jurídicos penales o el deber jurídico penal. La prohibición absoluta de no atentar, de no afectar valores sociales importantes que han obtenido la categoría de bien jurídico. O sea, la violación al deber jurídico penal implica, con el debido proceso, el establecimiento de una responsabilidad penal, que, insisto, no te resuelve para nada la estructura de la sociedad. Debemos ser claros entonces en la creación, por aquello de la dogmática, de un deber jurídico administrativo dirigido obviamente a los gobernados y un deber jurídico administrativo disciplinario dirigido obviamente a los servidores públicos, pero con una con una naturaleza jurídica que sea radicalmente diferente de lo penal, de lo laboral, de lo constitucional, de lo amparo, de todos los niveles de responsabilidad a los que se encuentran sujetos los servidores públicos. Yo creo entonces que el siguiente paso, a cargo de todos ustedes, de todos los expertos, es precisamente ir proponiendo, ir clarificando en qué consistiría el deber jurídico administrativo disciplinario. Ahora sí, ahí les dejo el balón botando. Perfecto. No sé si alguien quiere el uso de la voz de los ponentes faltantes. Adelante, el doctor Leandro Eduardo Strein. Muchas gracias. A ver, yo entiendo que la preocupación de la doctora Padilla en el sentido de que la ilicitud sustancial pueda ser inconstitucional en la medida en que efectivamente hay algunas infracciones, algunas faltas administrativas en las que el resultado no es solo formal, sino que hay un resultado material. Y en este sentido, coincido con el profesor David Roa, debemos de identificar las sanciones administrativas que contienen un resultado formal y las que contienen un resultado material. Y para estas, que contienen un resultado material, la sola ilicitud sustancial sería claramente inconstitucional. Creo yo, y aquí me separo un poco de la postura del profesor Roa, que la ilicitud administrativa y la ilicitud penal, como la ilicitud disciplinaria, no se distinguen en lo sustancial. Son conductas típicas, antijurídicas y culpables. Incluso estas categorías están utilizadas por la propia norma, la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Desde mi perspectiva, creo que lo que nos tendría que llegar a delimitar las disciplinas sería el tipo de ataque a los bienes jurídicos que protegen cada una de estas disciplinas. Y entonces sí, identificando el tipo de ataque y por ende la gravedad del mismo, podríamos ir delimitando cada una de estas disciplinas sin violentar, para no violentar el principio non bis in idem. Creo que esa es la preocupación de fondo. Estamos en un fenómeno que ha denominado la doctora Padilla un relativismo punitivo, donde un mismo comportamiento es sancionado por una gran cantidad de áreas del ordenamiento jurídico. Y entonces sí, una llamada de alerta a este principio non bis in idem y por lo tanto una violación a un derecho fundamental. Yo con esto concluyo mi participación y agradezco a todos el favor de su atención y desde luego la oportunidad de seguir debatiendo, reflexionando y compartiendo ideas. Finalmente, creo que aquí debemos de venir con suficiente humildad para comprender que no tenemos la verdad absoluta, que no tenemos la razón y creo que del debate se van enriqueciendo los posicionamientos. Entonces, yo siempre aprendo mucho de estos foros, del magistrado Gándara, de la magistrada Mónica, de mi maestro Sergio, de mi querida amiga Liz y desde luego en esta ocasión también de nuestros compañeros colombianos Mario Daza y David Rúa. Muchísimas gracias y que tengan una excelente noche. Gracias, doctor.
concluimos ya este foro, esta serie de preguntas con el doctor Mario Daza para darle entrada a las preguntas que tenga el foro aquí presente. Adelante, doctor. Pues de lo que anteriormente han descrito, puedo decir que bien la cuestión, como lo ha destacado el maestro Leandro, creo que puede ser una cuestión también conceptual con respecto a lo que se diferencia de pronto en cada materia en lo que tiene que ver con la antijuricidad o bien con el ilicitud sustancial. En todo caso, para resumir, en pocas palabras, traigo a colación, y aquí concluyo, de que la ilicitud sustancial bien no viola los derechos humanos per se, porque el principio de ilicitud sustancial en este caso, como dije al principio de esta ponencia, sirve como una brújula en este sentido para mirar si verdaderamente se está vulnerando real y efectivamente el deber funcional de ese servidor público o particular que cumple funciones públicas al momento de si se está cometiendo la falta disciplinaria antes de pasar a los otros elementos de la responsabilidad disciplinaria como tal. Tipicidad, ilicitud sustancial y en este caso culpabilidad. Entonces, en este caso, la ilicitud sustancial no viola los derechos humanos y per se es una brújula que establece cuando el operador jurídico mira en esa adecuación que hace o en ese juicio de valoración si el servidor público frente a ese comportamiento que ha cometido es totalmente reprochable y se mira si se cometió la falta disciplinaria o no. Entonces, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a todos los panelistas. Como les dije, el objetivo era homologar criterios, pero también el objetivo, y haciendo alusión a un video que veíamos de nuestros compañeros colombianos de su tradición de 50 años de derecho disciplinario, también nosotros como mexicanos avanzar en este mismo, ya que desde el año 2017 con estos foros hemos avanzado en gran manera y agradeciéndoles la participación de todos y cada uno de ustedes. Y pues vamos a dar el uso de la voz a aquí los participantes que están. Quien quiera realizar alguna pregunta, le pedimos de favor que encienda su micrófono y su cámara y dirigir su pregunta hacia algún panelista o dejarla abierta a los mismos. Adelante. Me parece que aquí hay varias preguntas en el chat. No sé si la pudieran hacer de viva voz los participantes. Ok, me tomaré el uso de la voz y la oportunidad de leer alguna de las preguntas. Carlos Magaña nos dice si podrían... Permítanme. ¿Podrían conceptualizar qué es la ilicitud sustancial y su comparativa en el derecho mexicano? Conceptualizar qué es la ilicitud sustancial y su comparativa en el derecho mexicano. No sé si alguno de los panelistas quiera. Ya lo comenté yo al principio, en mi primera participación yo lo comenté, cuál es la contextualización de ese concepto en el derecho disciplinario mexicano. Y también tanto David como Mario comentaron qué es la ilicitud sustancial contenida en el artículo 5 del Código Disciplinario Único, la Ley 734 de 2002, y retomada de una forma distinta y ampliada en el artículo 9 del Código General Disciplinario, que entra en vigencia en 3 meses. Esa parte ya está, creo que suficientemente agotada, mi estimado Carlos. Gracias por acompañarnos. Siguiente pregunta. ¿Por qué se dice que viola derechos humanos la ilicitud sustancial? También creo que fue una de las preguntas que se agotó por parte de la doctora Liz. Tenemos otra pregunta de Salvador Manuel Martínez. Entonces, ¿qué enfoque tiene la ilicitud sustancial? Es decir, ¿solo que se refiere a infracciones graves, infracciones no graves o a ambas? Se refiere a todo, prácticamente a todas las faltas. En el derecho disciplinario hay 3 tipos de faltas: leves, graves y gravísimas. Acá las graves y las no graves, pero se refiere a todo el concepto. Ok, no habiendo ninguna otra aseveración. Adelante. Quisiera
Magistrada. Gracias. Ok, adelante. No, primero Mónica, por favor. Sí. No después. Primero Mónica. Magistrada Mónica, adelante. Gracias. Un poquito por lo que preguntaba Carlos, y también un poquito voy a retomar el tema de que incluso en la materia penal, y perdón que lo meta, porque no quiero irme al área penal, que es otra cuestión, tomemos en consideración estas construcciones también dogmáticas, en donde incluso hasta hoy día las corrientes no se ponen de acuerdo, y que quisiera yo también rescatarlo un poco, porque quizá eso es lo que hace ricos nuestros debates. Ahí todavía hay discusiones en los elementos del tipo, si son 3, si son 5, si son 7, si son funcionalistas, si son, bueno, la parte de la dogmática penal, que no estoy comparando con la parte administrativa, pero que quiero resaltar por esta noción, que en el caso colombiano, también ya lo explicó, lo explicaron un poco, este concepto está estipulado de manera, digamos, expresa en el ordenamiento colombiano. Es por eso que de alguna manera viene a relucir. Entonces, la falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna, es parte de la normativa preexistente que ya está siendo modificada, y desde un punto de vista de alguno de los autores, ahorita les doy el nombre, consiste en el desconocimiento de la función social que le incumbe al servidor público, al particular que cumple funciones públicas, en alguna de las interpretaciones que en el texto que estoy utilizando, que prefería tomar un autor colombiano para empaparme un poco más, y que yo quiero comentar que de alguna manera en la construcción de la dogmática mexicana, que también se está construyendo, puede a veces equipararse a otras nociones como la antijuricidad. Yo de hecho por eso partí mucho de esa noción en este foro, porque de alguna manera también se los comparto, los debates constitucionales se ponen bien bonitos, porque las nociones a veces en el propio español, aunque seamos hispanoparlantes, nuestras nociones son diferentes. Entonces yo quise destacar el tema multívoco de la palabra principio, porque me di cuenta que todos estamos en pro de los principios, y que en mi caso considero que la ilicitud que hoy hemos tratado no es inconstitucional como tal, que no está construida o enunciada de esa manera expresamente en lo que corresponde a la doctrina mexicana, pero que sí tiene una equivalencia, que sí se aplica. Y se los comento como operador jurídico porque verdaderamente se los prometo, al momento de tener que analizar lo que se nos pone en conocimiento a los operadores, tenemos que hacer ese análisis material al momento de determinar si hay o no hay la comisión de la falta administrativa. Y entonces también entramos al análisis de la antijuricidad. De hecho, ya hay sentencias en línea del Tribunal de Justicia Administrativa en lo federal, y creo que en las entidades ya estamos trabajando igual, y que yo quisiera rescatar que de alguna u otra manera podemos tal vez ponerle diferente vocablo, entenderlo diferente, pero existe analogía, similitud. En el fondo, en el caso mexicano, sí hablamos también de este desapego de los valores y principios, que por eso saqué a relucir los ordenamientos positivos que tenemos del servicio público, que es lo que ahora se sanciona. Entonces, básicamente un poquito era comentar por lo que estoy viendo aquí en las preguntas, cómo está concebido. Desde luego creo que en el caso de los maestros David Roa y Mario Daza, seguramente ellos tienen mucha mejor manera de explicar la noción de ilicitud, pero porque está más abordada ya, pero que en el caso mexicano contiene equivalencias, y en otro foro quizá ya nos dediquemos a hablar de la tipicidad y empecemos a desglosar los elementos, que valdrá mucho la pena, porque incluso el debate que yo he visto, si analizamos puntillosamente, minuciosamente los tipos, que por el principio de la no doble sanción, creo que hemos encontrado diferencias incluso en la materia, tanto de la materia penal como en la administrativa en el caso mexicano. Y yo en algún otro foro he expuesto, porque fue un debate que fue fuerte, ha sido tratado, cuando hablábamos de responsabilidad objetiva, un hecho de tránsito, un atropellado para pronto, y que puedes reclamar por vía civil y la reparación del daño, y que también en la vía penal la sanción implicaba reparación del daño, y entonces se alegaba si había una doble sanción. Ese tipo de discusiones sí se han abordado de manera tal vez no tan como quisiéramos, pero lo que hoy se reconoce son vías, y en cada una se persiguen fines diferentes, que se están empezando a traslapar porque el derecho mexicano se está volviendo cada día más complejo, sí.
Entonces, de alguna manera, yo todavía ando pensando qué va a pasar si allá la vicefiscal, en el caso de nosotros, los operadores locales, qué va a pasar cuando impongan una sanción y nosotros en la vía administrativa, qué vamos a hacer, porque a veces están confluyendo, pero eso, bueno, todavía no lo sabemos, ya después cuando ocurra prácticamente, pues ya veremos cómo lo manejan, cómo se excepcionan, cómo se oponen, cómo atacan la constitucionalidad. De eso todavía no hay un pronunciamiento. Y precisamente yo rescato mucho la invitación de la doctora Liz, en que nos invita a estos foros para irnos anticipando, para irnos ordenando, para ir reflexionando. Muchísimas gracias y sería todo de mi parte, ya no tendré mayor intervención y celebro haberles visto a todos. Gracias. Gracias. Pues adelante, doctora Liz, para homologar criterios y dar por concluido el foro. Yo creo que el criterio, ¿no?, donde más podemos acercarnos o podemos homologar esta parte de la ilicitud sustancial entre el derecho colombiano y el derecho mexicano, pues específicamente se da en el análisis de los tipos, ¿no? Por ejemplo, como le decimos aquí en México, del tipo administrativo, disciplinario o de responsabilidad, en la cuestión de la tipicidad, ¿no? Que también lo prevé la ilicitud sustancial con respecto a la antijuricidad. Ahí es donde se prevé la conducta típica contraria y derecho, es la tipicidad, la parte de la antijuricidad, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de tipicidad, pues entonces ya estamos hablando de elementos objetivos y de elementos subjetivos, que hay que tener cuidado, porque decir que la ilicitud sustancial se aplica tal cual, la ilicitud sustancial colombiana en México, me parece que sería muy aventurado de inicio. Por supuesto que se requeriría más análisis, pero de inicio me parece muy aventurado por una razón, porque nosotros tenemos un elemento subjetivo dentro de esa tipicidad, y el elemento subjetivo, en el caso de las faltas administrativas graves y no graves, es el dolo, que el dolo en el derecho colombiano se aplica muy diferente que en el derecho disciplinario mexicano. Entonces ahí por eso digo que a mí se me hace muy aventurado decir que se aplican igual, que tienen semejanzas, por supuesto que tienen semejanzas, incluso la parte del deber funcional. Fíjate que ahorita escuchando a todos los panelistas, me parece que sí, es uno de los elementos de las faltas administrativas, ¿no?, del derecho disciplinario, el deber funcional del servidor público. Sin embargo, este deber funcional, bueno, pues también requiere de determinados elementos para efecto de que se actualice. Pero creo que aquí el parteaguas, ¿no?, entre la ilicitud sustancial en Colombia y lo que, porque no lo tenemos nosotros, hay que ser honestos, en México no existe el concepto de ilicitud sustancial, por lo menos desde la perspectiva de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ni siquiera de la propia Constitución. Entonces, en ese sentido, haciendo como que una analogía, bueno, pues nosotros debemos tener especial cuidado en la parte del dolo. Creo que ese sería el análisis que debemos hacer con posterioridad. Si ustedes me lo permiten, pues ya después los convoco para analizar el elemento del dolo. Y quería yo también cerrar la parte del principio non bis in idem. ¿Por qué? Porque la Constitución en México tiene resuelto el problema con respecto a las faltas administrativas graves y a los delitos que son homologados. El artículo 109, fracción cuarta, párrafo segundo constitucional, señala que cuando se traten de sanciones iguales, estas no se podrán aplicar por la misma autoridad. Quiere decir que si se inhabilita en materia penal, de acuerdo al 212 del Código Penal Federal, no se puede inhabilitar en materia disciplinaria en términos del 75 y 78 de la Ley General. Y a la inversa, ¿no? Entonces, creo que en principio no dicen que ya tuvimos un debate aquí en México, ¿verdad? Con la magistrada David, con el magistrado Gándara y con otros colegas. Creo que esa parte está resuelta, o sea, no se violenta el principio non bis in idem. Pero bueno, pues ya, muchísimas gracias, de verdad, con el favor de su participación, que hicieron posible este evento. De verdad, muchísimas gracias a mis queridos colegas, agradezco muchísimo todo lo aprendido, definitivamente con la parte de David, con la parte de Mario, de Alberto, de Lalo, del maestro Sergio y de Moni. Bueno, pues esta parte de la ilicitud sustancial queda muchísimo más clara, ¿no? Me parece que de lo que teníamos, y evidentemente también determinar si entra, o sea, si es posible que la podamos aplicar aquí en México. Entonces, con eso me quedo. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Nuevamente agradecer a cada uno de los participantes
y reiterarles la invitación para posteriores foros, si así nos permiten. Y pues gracias a todos los participantes que también nos veían por Facebook y aquí presentes. Les reiteramos la invitación para próximos foros y les deseamos buena noche. Hasta luego, gracias. Saludos. Muchas gracias, Liz, muchas gracias. Colegas, con gusto. Abrazo a todos. Un abrazo. Besos, Mario, besos. Lalito, te quiero. Moni, bye. Hasta luego a todos, Gracias, un gracias. gusto. Adiós, doctora Strain. Cuídense, bye a todos, bye, bye, Mexicano, bye.